Las palabras pueden ser más letales que una bala cuando se disparan desde un escenario nacional. Teo González jamás imaginó que una simple broma, lanzada sin guión durante una entrevista en vivo, desataría una tormenta que haría tambalear no solo la reputación de uno de los periodistas más poderosos de México, sino también la credibilidad de todo un sistema mediático que, hasta entonces, parecía intocable. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Tu participación es lo que mantiene viva esta conversación que muchos preferirían callar. Era una mañana tranquila de jueves en Guadalajara. Teo González, con su inconfundible cola de caballo y una sonrisa que parecía eterna, desayunaba en la terraza de su casa mientras hojeaba el periódico. A sus 64 años, después de 4 décadas haciendo reír a México con su humor blanco y cotidiano, no esperaba sorpresas. Pero ese día, el teléfono rompió la calma. Era Ramón, su representante desde hace más de 20 años, con una voz nerviosa y un tono poco habitual. Teo, me llamó la producción de Latinos. Carlos Loret de Mola quiere entrevistarte. En vivo. Mañana. El comediante dejó la taza de café sobre la mesa. El nombre de Loret no pasaba desapercibido, periodista incisivo, conocido por sus entrevistas que incomodaban incluso a los más poderosos. Teo respiró hondo. Nunca había estado en el centro de una polémica. Su carrera, basada en el respeto y la sencillez, siempre había evitado los escándalos. Lucía, su hija, lo miró preocupada cuando le contó la noticia. Papá, no confíes tanto. Ese hombre busca titulares, no conversaciones, le advirtió con la serenidad de quien conoce los riesgos de las redes sociales. Ramón coincidía. Mira, Teo, tu imagen es limpia. Pero si Loret decide girar la entrevista, podrías quedar mal sin querer. Miguel Ángel Rodríguez, su amigo de la infancia y compañero de los años en que Teo fue portero del Club León, también opinó. Hermano, tú eres comediante, no político. Pero si vas, sé tú mismo. La gente te quiere por eso. Esa frase lo dejó pensativo. Recordó su infancia dura, criada por su abuela tras perder a su madre demasiado pronto. Pensó en cómo había pasado del fútbol profesional a los escenarios, siempre con esfuerzo y fe. ¿No era eso lo que lo definía? Mientras el sol subía sobre la ciudad, Teo se quedó en silencio. Sabía que aceptar la invitación podría cambiar su imagen para siempre. Pero también comprendía que quizás era el momento de mostrar al país quién era más allá del humor. Finalmente, levantó el teléfono y marcó a Ramón. Diles que acepto. Iré al programa. Sin saberlo, esa decisión daría inicio a una de las jornadas más comentadas de su vida. Los días previos a la entrevista transcurrieron entre llamadas, mensajes y una creciente sensación de presión. Desde la productora de Latinos, insistían en que Teo González abordara temas de actualidad, una frase que él ya sabía lo que significaba, política. Cada correo parecía más directo que el anterior. El público agradecerá una opinión sincera, decía uno. Pero Teo, fiel a su estilo, respondió con la calma que lo caracterizaba. Yo no hablo de política, hablo de la vida. De la gente. De lo que hace reír sin dividir. Aún así, comprendía que debía prepararse. Pasó una tarde viendo entrevistas pasadas de Carlos Loret de Mola. Observó sus gestos, los silencios calculados, las preguntas que parecían inofensivas pero escondían trampas. Tomaba notas en una libreta, no responder con nervios, usar el humor como defensa, mantener el respeto. Una noche, mientras cenaba con Lucía, su hija le ofreció un consejo que se le quedaría grabado. Papá, las entrevistas de Loret son como las olas del mar. Si intentas resistirte, te tumban. Si te sumerges un poco, dejas que pasen sobre ti y sigues de pie. Teo sonrió. Esa metáfora lo acompañaría hasta el set. En los días siguientes, repasó anécdotas de su carrera, los primeros chistes contados en ferias, su paso por la televisión, los momentos con otros comediantes. Ensayaba respuestas con Miguel por teléfono. Ramón, su representante, insistía en mantener todo bajo control. El jueves, al salir de casa, un conductor de Uber lo reconoció, con tono curioso, comentó. ¿Va a lo de Loret? Dicen que hasta los políticos salen temblando. Teo rió, aunque por dentro sintió un leve temblor en el estómago. Ya en Polanco,
frente a los modernos estudios de Latinus, respiró profundamente. Lucía lo ayudó a ajustar la chaqueta azul que habían elegido juntos, ni demasiado seria, ni demasiado informal. En la recepción, fue recibido por un asistente que lo condujo a un camerino iluminado. Minutos después, Carlos Loret entró para un saludo rápido. Teo, un placer tenerte aquí. Hablaremos de todo un poco, dijo con su sonrisa característica. Teo lo miró con serenidad. De todo un poco, pero sin política, respondió. El periodista asintió, aunque en su mirada había algo que presagiaba que la conversación no sería tan sencilla. Era jueves, exactamente a las 9 de la mañana, cuando las luces del estudio se encendieron y las cámaras comenzaron a grabar en vivo. Teo González, con su habitual serenidad y una sonrisa discreta, escuchó el conteo del productor, 3, 2, 1, al aire. Frente a él, Carlos Loret de Mola iniciaba con tono amable, casi amistoso. Hoy nos acompaña un ícono del humor mexicano. Teo González, el hombre de la cola de caballo, el comediante del pueblo. Teo agradeció con humildad. Durante los primeros minutos, la charla fluyó con naturalidad. Habló de su paso como portero del Club León, de cómo las lesiones lo empujaron hacia la comedia y de su promesa de mantener un humor limpio, familiar, sin malas palabras ni ofensas. El público en los comentarios lo celebraba, grande Teo, siempre auténtico, se leía en el chat de la transmisión. Pero poco a poco, el tono cambió. Loret, con su estilo característico, empezó a deslizar preguntas más incisivas. ¿Cree que el humor ha cambiado con los tiempos políticos? ¿Siente que hoy hay temas prohibidos? ¿Los comediantes también se autocensuran? Teo respondía con cautela, buscando no entrar en polémica. El humor debe unir, no dividir, decía. Sin embargo, la insistencia del periodista se volvía evidente. Usted tiene una gran influencia. ¿No cree que figuras públicas como usted deberían hablar de lo que pasa en el país? El comediante respiró hondo. Su mente recordó las palabras de Lucía sobre las olas. Entonces sonrió y, con voz firme, soltó la frase que cambiaría todo. Los poderosos siempre han temido a los comediantes, porque no se les puede censurar sin que se note. El estudio quedó en silencio por un segundo. Loret levantó las cejas. ¿A qué poderoso se refiere, Teo? Preguntó con aparente inocencia. Teo, sin alterarse, agregó. Lo decía mi abuela, la risa sincera no miente. Cuando el pueblo ríe, dice la verdad sin ofender. En ese momento, las redes estallaron. Algunos lo aplaudieron por su valentía, otros interpretaron sus palabras como una crítica velada al gobierno. Y todo estaba siendo transmitido en vivo, desde una plataforma conocida por sus posturas críticas hacia la administración actual. Teo no lo sabía aún, pero su frase ya se había convertido en tendencia nacional. Apenas unas horas después de que las cámaras se apagaran, el nombre de Teo González ya era tendencia nacional. En Twitter, Facebook y TikTok, su frase, "Los poderosos siempre han temido a los comediantes", se multiplicaba en miles de publicaciones. Algunos la celebraban como una defensa del pensamiento libre, otros la acusaban de ser un ataque disfrazado contra el gobierno. El país se había dividido en cuestión de minutos. Los titulares no tardaron en aparecer. Teo González desafía a los poderosos, el comediante que incomodó al sistema, el humorista neutral que traicionó su imagen. La polarización era total. Mientras la oposición lo convertía en símbolo de valentía, los voceros del gobierno lo señalaban por abandonar la neutralidad que lo distinguía. Carlos Loret de Mola aprovechó la ola mediática. En su programa nocturno, repitió el fragmento una y otra vez, acompañándolo de gráficos y opiniones de analistas. No lo digo yo, lo dijo Teo González, afirmaba con tono triunfante, usando la declaración como munición para su discurso crítico. En cuestión de horas, Teo perdió el control de sus propias palabras. Fragmentos de entrevistas antiguas comenzaron a circular, sacados de contexto. Algunos usuarios analizaban sus chistes buscando mensajes políticos ocultos. Videos con títulos como "Teo ya lo había insinuado en 2018" acumulaban millones de visualizaciones. En Palacio Nacional, funcionarios del gobierno hicieron referencias veladas durante conferencias matutinas. Uno de ellos comentó: "Hay quienes confunden el humor con la manipulación". Sin mencionar su nombre,
Todos entendieron a quién se refería. Mientras tanto, el teléfono de Teo no dejaba de sonar. Periodistas, amigos, incluso desconocidos querían su versión. Ramón, su representante, intentaba filtrar las llamadas, pero la situación ya era incontrolable. En redes, los memes se multiplicaban: Teo vestido de héroe popular, Teo enfrentando a los poderosos, Teo con la boca censurada. Lucía, desde casa, observaba impotente cómo su padre se convertía en noticia, no por su humor, sino por una frase malinterpretada. «Esto ya no es una ola, papá», le dijo al verlo llegar agotado esa noche. «Es un huracán». Y mientras las luces de la ciudad se apagaban, Teo comprendía que o guardaba silencio, o enfrentaría la tormenta. La tarde del jueves se tornó tensa. Ramón entró al estudio improvisado de Teo con el teléfono en la mano y expresión grave. «Te llamaron de presidencia», dijo, bajando la voz. «Quieren reunirse contigo mañana, a primera hora». Teo lo miró incrédulo. Nunca había tenido contacto directo con el gobierno. «Dicen que es solo una charla privada, nada oficial», añadió Ramón, aunque su tono no sonaba tranquilo. Esa misma noche, decidieron buscar asesoría. Contactaron a la doctora Claudia Vergara, experta en comunicación política. Su mensaje fue claro. «No se trata de disculparse, Teo. Se trata de aclarar. La diferencia es enorme. Ustedes deben definir un mensaje, clarificación, no retracción». Claudia preparó escenarios posibles. «Si te presionan, mantén la serenidad. Si te elogian, no prometas nada. Eres artista, no vocero». Teo asentía en silencio, consciente de que enfrentaría un terreno ajeno. La mañana siguiente, llegó al Palacio Nacional acompañado por Ramón y Claudia. El ambiente era solemne, pero no hostil. Lo condujeron a un salón privado, donde el presidente lo recibió con una sonrisa cordial y un gesto de bienvenida. «Maestro Teo, me da gusto conocerlo. Mis hijos crecieron viéndolo en televisión», dijo el mandatario, estrechándole la mano. El comediante se sorprendió por el tono conciliador. Durante la conversación, el presidente fue directo pero amable. «Entiendo su intención, y créame, no me ofendí. Pero sus palabras se usaron para dividir más. Este país ya tiene suficientes trincheras». Teo escuchaba con atención. El presidente continuó. «México necesita voces que unan, no que se conviertan en bandera de un bando. Usted es una de esas voces. No deje que lo arrastren». Luego, ofreció una posibilidad: participar en una plataforma neutral para aclarar sus palabras ante el público, sin manipulaciones. Teo agradeció el gesto, pero respondió con firmeza. «Presidente, aprecio su confianza, pero prefiero mantenerme al margen. Mi voz pertenece a todos, no a un canal ni a un lado». El mandatario asintió, respetando su decisión. Antes de despedirse, comentó algo que Teo no olvidaría. «Usted es un puente en un país de muros. No lo destruya, solo crúcelo con cuidado». Al salir del palacio, Teo sintió alivio, pero también una certeza: a partir de ese momento, su neutralidad tendría un precio. Los días posteriores a la reunión en el Palacio Nacional fueron una tormenta constante. Lejos de calmar las aguas, la visita de Teo González al presidente solo encendió más los ánimos. Carlos Loret de Mola dedicó un programa completo a analizar el encuentro, presentándolo como una muestra de intimidación del poder hacia una voz independiente. Las imágenes de Teo entrando al recinto presidencial se repitieron una y otra vez, acompañadas de titulares enérgicos: «El comediante que hizo temblar al gobierno». La oposición se apoderó del relato. En redes sociales, los hashtags #Teo Valiente y #Silencio desde el poder dominaban las tendencias. Columnistas y analistas lo presentaban como símbolo de resistencia. Por otro lado, los portavoces del gobierno respondieron rápido. Loret lo utilizó para su agenda. Teo fue víctima de manipulación mediática, afirmaban en conferencias y noticieros aliados. En medio de ese fuego cruzado, Teo intentó recuperar el control. Grabó un breve comunicado en video desde su casa. «No pertenezco a ningún lado. Soy comediante, no político. Mi único mensaje es que la risa une más que el odio». Pero sus palabras, lejos de apaciguar el conflicto, se convirtieron en nuevo combustible. Cada bando extrajo frases convenientes.
Unos decían, Teo confirma persecución. Otros, Teo se desmarca de la oposición. Nadie escuchaba el contexto completo. Programas de televisión diseccionaban cada palabra, cada gesto. Analistas hablaban de errores estratégicos, de mensajes cifrados, incluso de presiones invisibles. Mientras tanto, algunos organizadores comenzaron a sugerir la cancelación de sus shows por temor a manifestaciones o boicots. Teo, sin embargo, se negó. No puedo callar el humor. Si dejo de hacer reír, entonces sí me habrán censurado, dijo a Lucía, quien lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Siguiendo el consejo de la doctora Claudia Vergara, decidió continuar con su gira, apostando por lo que sabía hacer mejor, conectar con la gente a través de la risa. Aún así, notaba algo inquietante. Cada chiste, cada entrevista, cada aparición pública era reinterpretada, deformada y usada para reforzar narrativas ajenas. En México, la neutralidad parecía haberse vuelto imposible. Y mientras los noticieros discutían su nombre noche tras noche, Teo comprendía que ya no se trataba de una frase, sino de una batalla por el significado mismo de la verdad. El sábado por la noche, el auditorio Telmex de Guadalajara estaba lleno hasta el último asiento. Más de 8,000 personas aguardaban el regreso de Teo González a los escenarios. Afuera, las filas se extendían por varias cuadras, algunos asistentes llevaban carteles que decían Teo, siempre auténtico, mientras otros sostenían camisetas con su frase más recordada, la risa sincera no miente. La expectativa era enorme, todos querían ver cómo enfrentaría la polémica que lo había colocado en el centro de la atención nacional. En el backstage, Teo se preparaba con calma. A su lado, su amigo de toda la vida, Miguel Ángel Rodríguez, lo observaba con un gesto de preocupación y al mismo tiempo de complicidad. Hermano, pase lo que pase afuera, habla desde el corazón, eso nunca falla, le aconsejó. Teo asintió. Sabía que esa noche no se trataba solo de hacer reír, sino de transmitir un mensaje auténtico a un país que lo había seguido y, al mismo tiempo, lo había juzgado por unas palabras fuera de contexto. Gracias, Miguel. Esta vez más que nunca, debo ser yo mismo, respondió, ajustando el micrófono y tomando aire profundamente. Cuando las luces se apagaron y el presentador anunció su nombre, un rugido se apoderó del auditorio. Teo apareció en el escenario, caminando lentamente mientras observaba a la multitud que lo recibía con aplausos interminables. Esperó a que cesaran los vítores y comenzó con voz clara. Muchos se preguntan qué voy a decir esta noche. Y la verdad, yo también me lo preguntaba. El público rió y aplaudió, relajando un poco la tensión que flotaba en el aire. Teo continuó. Durante los últimos días, aprendí que en este país, hasta un comediante puede provocar un terremoto sin querer. Pero no estoy aquí para hablar de política. Estoy aquí para recordar algo más importante, el poder de la risa, que une, que sana y que nos hace humanos. A partir de ese momento, su rutina combinó nuevos chistes y recuerdos de su carrera, equilibrando humor y emoción. Cada carcajada era un recordatorio de que, a pesar de la polémica, seguía teniendo una conexión real con la gente. Al final de la noche, mientras el público abandonaba el auditorio entre aplausos y vítores, Teo comprendió que había logrado algo más que un espectáculo exitoso, había demostrado que la autenticidad y la risa compartida podían superar cualquier controversia. La semana siguiente al show en Guadalajara, México volvió a hablar de Teo González, pero esta vez en un tono distinto. Los clips de su discurso inicial se viralizaron rápidamente. Frases como la risa une más que el odio y el humor cura donde la política divide inundaron las redes sociales, compartidas por personas de todos los espectros ideológicos. Por primera vez en semanas, su nombre no era sinónimo de polémica, sino de reconciliación. Los medios de comunicación, que antes lo habían criticado, comenzaron a describirlo como el antídoto a la polarización. En programas matutinos, analistas destacaban que su presentación había sido una lección de humanidad en tiempos de ruido y confrontación. Incluso Carlos Loret de Mola, en su siguiente emisión, reconoció públicamente. Teo logró lo que pocos consiguen, decir mucho sin ofender a nadie. Eso también es una forma de valentía. Por su parte, el presidente mencionó el show durante una conferencia. El maestro Teo nos recordó que el humor puede ser un puente, no un muro. México necesita más puentes,
dijo, causando elogios inmediatos. La repercusión trascendió lo político. Universidades, fundaciones y organizaciones culturales comenzaron a invitarlo a conferencias sobre humor y cohesión social. Lo que comenzó como una tormenta mediática se transformó en una nueva etapa de su carrera, de comediante a símbolo de unidad y empatía nacional. Lucía, su hija, lo miraba orgullosa. ¿Ves, papá? Las olas pasaron, y tú solo tuviste que mantenerte firme, comentó, recordando la metáfora que le había dado días antes. Teo sonrió, no por victoria, sino por comprensión. Entendió que el humor tenía un propósito más profundo, ser un instrumento de unión en tiempos de división. En una entrevista posterior, al preguntarle qué había aprendido, respondió con humildad. Aprendí que cuando reímos juntos, las fronteras que nos dividen desaparecen. En la risa compartida, todos hablamos el mismo idioma. El país entero parecía coincidir. La historia que comenzó con un malentendido se transformó en una lección colectiva. La autenticidad y la conexión humana pueden superar cualquier controversia. Y así, Teo González recuperaba lo que nunca había perdido, el poder de hacer reír y de unir a México a través de su humor. Y hasta aquí llegamos con este análisis de la polémica que sacudió a todo México. Teo González y Loret de Mola dejaron más que palabras sobre el escenario, dejaron reflexiones que muchos no quieren escuchar y que han generado un debate que continúa creciendo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y darle un like, para que podamos seguir trayéndote contenido así de interesante. Además, queremos saber tu opinión. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre la discusión entre Teo y Loret y cómo crees que esto impacta en los medios del país. Y antes de irte, no te pierdas el video que está apareciendo en pantalla ahora. Créeme, es aún más apasionante e impactante que este, y seguro que no querrás perdértelo.